¿Qué tal? Buenos días, Lisette. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Ya compartí el link de la clase a mis compañeros para que puedan entrar más rápido. Ya, perfecto. Chicos, buenas tardes. Vamos a esperar unos 10 minutitos hasta que se conecten los demás. Una consulta, los exámenes finales están programados para la semana del 20, ¿no? O sea, después del 13, después del Para, 14. para la semana del 15 es ingeniero, creo. O sea, o sea, del 15 para adelante. Ajá, sí, del 15 para adelante.
Chicos, ¿qué tal? Ya, antes de comenzar, estas últimas semanas que nos quedan, vamos a tratar de regularizar. Creo que sí, vamos a acabar el curso totalmente. Adicionalmente, quería mencionarles que, bueno, el día de mañana estamos haciendo un pequeño seminario por el tema de slide, ¿ya? Básicamente el uso del software. Eh, Así que sería importante que ustedes tengan el software ya instalado, ¿no? Para para no tener inconvenientes en la presentación. Eh, Adicionalmente, eh, vamos a tener unos seminarios, ¿ya? Encargado a una persona que tiene bastante conocimiento sobre, bueno, no solamente sobre slide, sobre otro software de equilibrio límite y también de análisis numérico para que de repente les pueda realizar algunos seminarios las subsiguientes semanas hasta antes de su examen final, que estarían dándose los sábados. No sé si ustedes tienen disponibilidad los sábados de 12 a 12, de 12 a 2 para hacer esto. Solo son seminarios, no están entrando en ninguna práctica ni calificación final para el curso, ¿no? ¿Sí? Entonces, eh, van a ser dictados sobre todo lo que concierne a análisis de equilibrio límite, de repente análisis de elementos finitos también un poco, para que les muestre el uso de los programas, muy aparte del slide, también por ahí el GeoStudio y el Plaxis, ¿no? Para que ustedes tengan un cierto conocimiento de esto, no es nada del otro mundo. Muchas veces se piensa que esto es algo un poco difícil. En realidad, con todo lo que se les ha enseñado, ustedes tienen la capacidad suficiente como para poder hacer esos tipos de análisis. Así que yo les sugiero participar y sí, creo que ahí Aníbal me dice que normal. Entonces, quedo a la confirmación de ustedes para que se hagan estos seminarios independientes, ¿no? Del curso, de 12 a 2, estos siguientes sábados que vienen, ¿no? Serían el sábado, a ver, el sábado 6 y el sábado 13, de 12 a 2. Y importante también mencionarles que los días martes sí vamos a tener clase para poder finalizar el curso. O sea, tendríamos clase los martes, los viernes y el sábado serían los seminarios. ¿Okay? Los martes y viernes sí los voy a dictar yo y el sábado, bueno, va a ser otra persona que sí tiene bastante experiencia en todos estos temas, ¿no? Trabaja en mi empresa, así que no hay ningún problema. No sé si ustedes están de acuerdo, creo que sí, ¿no? Sí, ingeniero, creo que sí, estamos de acuerdo. Y ahora los que han faltado también esto, les voy a informar por el WhatsApp. Sí, sí, de todas maneras, infórmenles, díganles que son seminarios libres, ¿no? No es obligatoria la asistencia, pero sí me gustaría que asistan la mayoría para que se pueda hacer una buena dinámica, ¿no? Porque va a ser casos prácticos, ¿no? Sí, sí, Raúl. Ingeniero, disculpe, ¿es solamente exclusivo para los alumnos del curso o se pueden invitar a miembros, por ejemplo, del GeoGroup, que quizás estén interesados también? Sí, normal, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Esta persona está trabajando en mi empresa, no voy a poder asistir el sábado, por eso es que lo va a hacer él. Sí, no hay ningún problema, también él ha sido parte del G-Group, así que de repente lo conocen, ¿no? Y no hay ningún problema en invitar a alguien, ahí ustedes tienen creo que con el link de la reunión normal pueden invitar a alguien, ¿no? Ok, ingeniero, gracias. Sí. Ok, entonces vamos a ver ahora un tema bastante importante. No sé si pueden ver en mi pantalla. Sí, lo están viendo, ¿no? Sí, ingeniero, sí se ve. Ya, este es un tema bastante importante que nos concierne bastante y debemos tener conciencia de que nosotros nos encontramos en un país sísmico. A diferencia de otros países, ¿no? Donde las normas sismorresistentes no son tan rígidas como la nuestra.
nosotros sí nos encontramos en un país sísmico y todos los diseños que hagamos, tanto estructurales como geotécnicos, tienen que tener un diseño sismo resistente. ¿Ok? Entonces ahora vamos a entrar un poco en el detalle de esto, una pequeña introducción. Más adelante vamos a hablar un poquito más de los temas aplicados a presas. Entonces, un poco este es el contenido de lo que vamos a ver hoy. Ustedes han visto este contenido ya en la parte de dinámica de suelos, ¿ok? Dinámica de suelos, y si es que no han llevado ese curso, en el curso de dinámica también, en los primeros cursos de estructuras, ustedes también han tocado de cierta forma esto. ¿Ok? Entonces lo vamos a aplicar básicamente para el diseño de presas. ¿Por qué es importante el diseño sísmico en una presa? Bueno, ya sabemos las consecuencias de un sismo, ¿no? Que causan en la estabilidad de la presa. Bueno, se pueden tener inestabilidades de taludes aguas abajo, aguas arriba, así como también si es que estas estructuras grandes, que son las presas, no presentan fallas, se suelen tener deformaciones asociadas a estos eventos sísmicos, que son importantes y que debemos de tomarlas en cuenta. También estos sismos hacen que tengamos asentamientos diferenciales y agrietamientos dentro del cuerpo de la presa. Muchas veces estos asentamientos se reflejan en la corona. No es el 100% de los casos, pero la mayoría de las veces se reflejan en la corona. Y bueno, el diseño, estos eventos sísmicos ocasionan grietas y muchas veces ocasiona activación de fallas, ¿no? Que estaban inactivas y bueno, debido a estos eventos sísmicos se vuelven a activar y generan ciertos riesgos geológicos en la fundación, ¿no? Que son las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta para las presas. Y obviamente el tema de licuación, que es un tema muy importante para el diseño de presas, para el diseño de cualquier tipo de estructura en realidad, ¿no? Tanto para edificios, para presas, ¿no? Cualquier tipo de estructura que esté cimentada sobre suelos blandos, saturados, ¿no? Granulares. La licuación es algo que necesitamos calcular y necesitamos corroborar que no se presente esta licuación. ¿Ok? Entonces, básicamente, para que nosotros podamos diseñar esto va a depender de la sismicidad del área en el cual la presa se encuentra emplazada. No es igual una presa que está ubicada, por ejemplo, no sé, en una zona costera, ¿no? Que una presa que está ubicada, por ejemplo, en la sierra, ¿no? En la sierra del Perú. No van a tener el mismo comportamiento sísmico. En la selva tampoco lo van a tener. Entonces, es importante que nosotros sepamos que la sismicidad del área donde se encuentra la presa necesita ser evaluada, ¿ya? Y para evaluar esto, nosotros contamos con estudios de peligro sísmico, que son estudios que hacen especialistas en la materia de peligro sísmico, porque es una especialidad, y que nos ayudan bastante a entender cuáles son las aceleraciones máximas asociadas a la base de la presa, ¿no? Entonces, otra cosa que también es importante considerar en ese diseño sísmico son los materiales en la fundación y las condiciones topográficas en el entorno. O sea, sabemos que algunos materiales pueden amplificar las ondas y otros materiales las pueden atenuar, ¿ok? Y el tipo de construcción que se ha tomado en cuenta para la presa. En este caso, para una presa de relaves, sabemos que pueden existir presas de relaves que han sido construidas aguas arriba. Estas presas construidas aguas arriba usualmente están cimentadas sobre relaves, ¿ok? Estos relaves, al ser blandos y al ser materiales saturados, poco compactados, pueden licuar, ¿no? Se necesita hacer una evaluación de la licuación de estos materiales también. Entonces, estas consideraciones son las que tienen que tener en cuenta ustedes al momento de que vean una presa, ¿no? Otra consideración importante es el nivel de agua en la presa, porque sin nivel de agua no vamos a poder hablar de licuación. Siempre la licuación va a estar asociada a un nivel de saturación del material o un nivel freático, ¿ok? Entonces,
¿cuáles son las consideraciones que debemos nosotros como diseñadores para tener en cuenta? Necesitamos hacer un diseño defensivo, ¿no? ¿Qué es un diseño defensivo? Un diseño defensivo se refiere a la particularidad de nosotros tratar de que las presiones de poros no suban dentro de la presa, agregándole filtros, previniendo erosiones internas, disminuyendo las presiones de poros. También un diseño defensivo se refiere al margen de los márgenes que tenemos para los taludes aguas abajo, aguas arriba, ¿no? Y también las deformaciones inducidas por el sismo, ¿no? Que necesitan ser calculadas, ¿no? Entonces, estas deformaciones inducidas por sismo, nosotros vamos a ver en detalle, ¿no? Qué metodologías tenemos para calcular estas deformaciones por sismo. Y no hay que olvidarse que estas deformaciones inducidas por sismo son totalmente distintas a las deformaciones estáticas producidas por la construcción misma de la presa, producidas por las mismas cargas estáticas que están sobre la presa. No hay que confundir estas deformaciones inducidas por sismo con deformaciones estáticas. Es un error muy común tratar de asociar estas deformaciones con deformaciones estáticas. Si nosotros hacemos un análisis en Plaxis sin utilizar ningún sismo, las deformaciones que vamos a tener para la zona de falla que supuestamente vamos a tener asociadas a un factor de seguridad, estas deformaciones son estáticas, ¿ya? No son deformaciones sísmicas, no son deformaciones inducidas por sismo, ¿ok? Otra cosa que necesitamos tener en cuenta es calcular el potencial de licuación en los materiales granulares, ¿no? Que tenemos en el entorno de la presa. Estos materiales granulares pueden estar en la base de la presa, como también dentro de la misma presa. Si tenemos materiales granulares que están dentro de la misma presa y que no han sido compactados o no han sido densificados adecuadamente, vamos a tener efectos de licuación dentro de la misma presa. Quiere decir, dentro de los mismos materiales que componen la presa. Esto podría ocurrir, por ejemplo, en presas antiguas, ¿no? Que no han sido compactadas adecuadamente, o presas en las cuales la construcción haya sido mal llevada, ¿ok? Entonces, es importante considerar un nivel de compactación dentro de los materiales de una presa. ¿Ok? Entonces, recapitulando, el conocimiento viene desde tiempos atrás con respecto al Perú. Silgado, por ejemplo, en los años 68, 78, y Dobar en el año 90, lograron una recopilación bastante completa sobre la sismicidad histórica en el Perú. O sea, nosotros no tenemos registros, ¿no?, de los sismos, ¿no? Hablo de magnitudes sísmicas durante estos años, porque en estos años no se tenían los dispositivos para poder medir estas magnitudes. Entonces, lo que se hacía era ver, o sea, habían registros históricos de cuántos daños ha producido un sismo, y en función a estos registros históricos de los daños y de las consecuencias de los sismos es que se tiene una escala asociada a estos tipos de eventos, que es la escala de Mercalli. La escala de Mercalli se asocia a las intensidades, no a las magnitudes. Las intensidades se refieren a las consecuencias que puede tener un sismo, los daños, etcétera, 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 ¿no? La percepción de la gente con respecto al sismo. Entonces, por ejemplo, en esta publicación ustedes no van a encontrar ningún tipo de magnitud. Y no es hasta el siglo XX que, gracias a la evolución de la sismometría, específicamente hasta después del año 63, es que se logra mejorar notablemente la adquisición de data sísmica con la instalación de la red sismográfica mundial. O sea, quiere decir que todos los países se ponen de acuerdo en realizar esa instalación sismográfica a nivel mundial para poder medir las magnitudes sísmicas, ya que diversos investigadores encontraban que las magnitudes sísmicas, bueno, producían diferentes eventos sísmicos que podían ser desfavorables en el diseño de la presa, y debido a esto se tenía que hacer un diseño sismorresistente. Si ustedes entran al detalle de una presa que fue realizada en el año 40, en el año 30,
esta presa probablemente no haya sido diseñada de manera sismorresistente. Es por eso que necesitamos prestar bastante cautela y bastante atención a estos detalles, ¿ok? Entonces, con respecto al Perú, nosotros, ¿qué es lo que tenemos en el Perú? Nosotros tenemos una red sísmica nacional que es básicamente administrada por el IGP. Esta red sísmica, bueno, hasta el año en que vi esta publicación, que es el año 2019, creo, teníamos 47 estaciones sísmicas, ¿no? Básicamente son sismógrafos que han sido distribuidos por todas partes en el Perú y que permiten interpolar, ¿no? Y establecer dónde ha sido la magnitud, ¿no? Dónde ha sido el epicentro, la distancia focal, todas esas cosas que vamos a hablar a detalle. Dónde ha sido localizado el sismo, cuál es su magnitud aproximada, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si ustedes pueden ver, por ejemplo, la página del IGP. Ustedes entran, hay un link donde se dice último sismo, ¿no? Ustedes le dan clic y ustedes van a encontrar el último sismo que ha sido sentido en el Perú. ¿Ok? Otra cosa que tienen que considerar es que creo que sismos menores a 4 grados en la escala de Richter local no son medidos, por ejemplo, por la UCGS, pero sí son medidos por la Red Sísmica Nacional. O sea, la UCGS lo que hace es, ustedes entran a la página UCGS, van a encontrar los sismos a nivel mundial que han sido sentidos. Y creo que la gran mayoría son por arriba de 4 en la escala de Richter. ¿Ok? Esto es algo que ustedes tienen que tener en cuenta porque muchas veces no van a ver el sismo que ustedes han sentido en la UCGS, pero sí lo van a ver aquí en la Red Sísmica Nacional. ¿Ok? Este es un afiche que encontré en internet que refleja más o menos cómo funciona esta Red Sísmica Nacional. Tenemos el Instituto Geofísico del Perú, tenemos estos sismogramas que triangulan la señal y se genera un reporte sísmico, y estos registros son subidos a la web. A diferencia de la Red Sísmica Nacional, tenemos también una red acelerógrafa, y ahora voy a explicar cuál es la diferencia entre un acelerógrafo y un sismógrafo. Pero básicamente el sismógrafo nos va a permitir ubicar dónde ha sido producido el sismo, ¿no? Con bastante proximidad, y a qué nivel ha sido desarrollado, o sea, en dónde está el hipocentro, ¿ok? También tenemos, como ya había mencionado, la red acelerógrafa nacional. Esta red acelerógrafa es llevada a cabo, es administrada por el SISMID, ¿no? El SISMID de la UNI. Ustedes de repente por ahí, si es que siguen al doctor Alba, ¿no? De repente en Twitter o por ahí en su Facebook, se van a dar cuenta que el doctor Alba es bastante proactivo a la instalación de estos acelerógrafos. Y bueno, actualmente tenemos más de 100 acelerógrafos. Bueno, la meta es de 100 acelerógrafos, actualmente no sé cuántos tenemos, pero esta es la última foto que tomé, ¿no? Que tenemos bastantes acelerógrafos ya distribuidos a lo largo del país. Y los acelerógrafos nos van a dar una data muy importante, ¿ok? Eso lo voy a explicar a mayor detalle luego, pero solamente para que sepan, tenemos tanto acelerógrafos como sismógrafos, ¿no? A diferencia de los sismógrafos, los acelerógrafos nos van a proveer de una data importante que vamos a utilizar, y que ustedes pueden entrar a esta página y se van a poder descargar los acelerogramas. ¿Ya? Los acelerogramas de los sismos que han sentido, ustedes los van a poder descargar en la zona en donde está el acelerógrafo. ¿Ok? Esta es una información muy valiosa y muy importante para el diseño sísmico. ¿Ok? Muy aparte de esto, tenemos también catálogos sísmicos, ¿no? Que, bueno, esto lo ven a mayor detalle especialistas en este tema. Y bueno, estos catálogos sísmicos sirven para determinar o realizar estudios de peligro sísmico. O sea,
el especialista en peligros sísmicos se basa en catálogos sísmicos, ¿no? Se basa en fuentes de información para hacer el análisis, ¿no? De peligro sísmico que se necesita para la zona, ¿ok? No, sí. ¿No tiene ninguna pregunta? A ver, creo que sí está... Ah, ya, ok. ¿Cómo surgen los sismos? Bueno, ustedes ya tienen un conocimiento relativo de esto. Básicamente surgen debido al choque entre las placas, ¿no? Las placas, tenemos diversas placas, ¿no? En el mundo, no sé si ustedes pueden ver la figura, las zonas en donde tenemos el choque entre placa y placa son las zonas donde se generan la mayor parte de los sismos en el mundo, ¿ok? Por ejemplo, miren esta franja de la Nazca, la placa de Nazca y la placa sudamericana, ¿no? Es a lo largo de todo Chile, Perú, Ecuador, ¿no? Y se va, ¿no? Es importante que ustedes tengan conocimiento que los países que están situados sobre choques de placas son los países que más han desarrollado el diseño sismo resistente, tanto en estructuras como en la parte de geotecnia. ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes ven Australia, a diferencia de Japón, no presenta tantos sismos como Japón. Entonces, los diseños sismorresistentes en Australia son bastante flojos, por así decirlo, no son tan estrictos como los japoneses, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, casi todo Japón está sobre el choque de la placa del Pacífico con la placa australiana, ¿no? Por acá ustedes pueden ver, acá también, nosotros tenemos Estados Unidos, la zona de California, Nuevo México, ¿no? Donde son asociados bastante los sismos, ¿no? Acá están las universidades, ¿no? Bastante conocidas en diseño sismorresistente, la Universidad de Berkeley, acá está Stanford también, ¿no? Entonces, acá también tenemos bastante sismicidad, ¿no? Así ustedes pueden ver los países que están asociados a eventos sísmicos, ¿no? ¿Sí? Cada país, por ejemplo, tiene su fenómeno, ¿no? Por ejemplo, en el Perú son los sismos, ¿no? Estados Unidos tiene tantos sismos y en la parte este tiene huracanes, ¿no? O sea, si no son sismos, son huracanes, ¿no? Son cosas así. Nadie está a salvo de nada ahora. Y esto está bastante asociado a... Ustedes conocen, creo que ya lo han escuchado antes, es hablar sobre el cinturón de fuego. El cinturón de fuego del Pacífico es básicamente lo que rodea la placa del Pacífico, ¿no? Todos los países, ¿no? Todos estos puntos rojos son parte del cinturón de fuego del Pacífico, ¿no? Entonces, esta es una inmensa placa que está chocando con otras vecinas, ¿no? Y está generando sismos. Entonces, esta es una foto de lo que podríamos tener, por ejemplo, en un año. Solamente en un año, a causa de los sismos, ¿no? Acá podríamos tener más de 1000 sismos, 2000 sismos por año, ¿no? Entonces, esta teoría de placas fue desarrollada en el año 60 y, bueno, explica cómo se han movido las placas y cómo se han deformado. Y, bueno, basados en esta teoría, la Tierra es dividida en varias placas y esto hace que la interacción de estas placas produzca, ¿no? Libere energía, ¿no? Y se produzcan los sismos, ¿no? Esa es la teoría de placas, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver diversos tipos de sismos en función al choque de las placas que tengamos. Por eso, por ejemplo, si son divergentes, en este caso las placas se están alejando unas de otras, ¿no? En este caso, estas placas, al alejarse unas de otras, producen lo que es volcanes, ¿no? En esas zonas, ¿no? Y terremotos poco profundos, ¿no? En este caso crean tensiones de tracción, ¿no? Para el caso de los sismos de subducción, estas son producidas como resultado de que una placa se intruye con respecto a otra, ¿no? Acá ustedes pueden ver una placa que se está intruyendo con respecto a otra y están generando una zona, ¿no? Que es el choque, ¿no? Entre esas dos placas,
y que genera energía, básicamente, ¿no? Y esa energía se transmite, ¿no? Como sismo, ¿no? En la superficie, ¿no? Entonces, este es un caso bastante conocido, que es el que nosotros tenemos en la placa de Nazca y Sudamericana, ¿no? Los sismos que son asociados en la costa peruana son principalmente producidos por sismos de subducción, ¿ok? Bueno, estos sismos generalmente crean tensiones de compresión y tenemos un tercer caso, que son producidos por fallas, ¿no? Nosotros tenemos, más allá de las placas, también tenemos fallas regionales que al estar activas, ¿no? Debido a que las placas se están moviendo, estas fallas, al conectarse con las placas, se presentan de manera activa, ¿no? Y al deslizarse, pues entre sí generan sismos que relativamente son poco profundos. Ahora, estos sismos generados por fallas corticales, ustedes más los van a ver a los sismos que están asociados a la zona de la selva. No sé si ustedes han visto algún sismo de 7 grados, por ahí 6 grados, ¿no? En la selva, que han ocurrido en los últimos años. Esos sismos son generados por fallas corticales, ¿no? Sobre la corteza, ¿no? Entonces, esa es la explicación que se le da a esos sismos. Son mayormente generados por fallas activas, y los sismos que están en la costa son mayormente generados por subducción. Ok, acá podemos ver una figura un poquito más, con más sub, de las partes de una falla de tipo subducción y cómo se correlacionan con las fallas corticales, ¿no? También tenemos fallas que están en el mar, ¿no? Y que son de naturaleza cortical y que producen también sismos, ¿no? Bueno, acá pueden ver varias partes, ¿no? Acá ven el tema del foco sísmico, la parte intraplaca e interfase, ¿no? Entonces, cuando usted le dicen intraplaca, es un sismo de subducción intraplaca. Ustedes ya en su mente deberían tener asociado que ese sismo es profundo o intermedio, pero no va a ser superficial, ¿no? Como los interfaces, ¿no? Los interfaces son sismos bastante superficiales, ¿no? Entonces, los sismos, para tener un rango nada más, para que ustedes lo tengan en mente, los sismos de interfaces son superficiales, y cuando hablamos de superficiales estamos hablando de sismos que son generados en una distancia menor a 70 kilómetros, ¿ok? Una profundidad menor a 70 kilómetros. Cuando hablamos de sismos intraplaca, estos pueden ser intermedios o profundos. Los intermedios están entre 70 y 300 kilómetros, y los profundos son mayores a 300 kilómetros. Entonces, muchas veces ocurre que existe un sismo de una magnitud devastadora, que por ejemplo es una magnitud 8, pero que ha sido generado a una profundidad bastante considerable, supónganse 500 kilómetros, ¿no? Cuando llega a la superficie, la mayor parte de este sismo se va a atenuar, es decir, ya no va a seguir con la misma magnitud, y ya no lo vamos a sentir nosotros con esa magnitud. Es por eso que, si ustedes se dan cuenta, las magnitudes que nosotros tenemos que considerar son las magnitudes, no las que están en la superficie, sino las que están generadas por la energía. Eso quiere decir que son magnitudes de momento. Ahora, más adelante les voy a explicar esto, que en realidad es la única forma de medir de una manera más certera la magnitud de un evento sísmico, que es con el parámetro de la magnitud de momento, que me vincula la magnitud con la energía, ¿no? Liberada. En este caso, ustedes se van a dar cuenta que la magnitud de momento, por ejemplo, de un sismo es 8, ¿no? Y la magnitud en escala de Richter local de repente es 6, ¿ya? Entonces, ahí se van a dar cuenta que la diferencia ha sido debido a que el sismo es de bastante profundidad. Ustedes vean un reporte del IGP nada más de un sismo, de repente estos últimos sismos pequeños que han ocurrido hace una semana, 2 semanas, que todo el mundo asusta, pero que es algo bueno porque poco a poco se está como que liberando energía, ¿no? Y no se libera de golpe la energía, ¿no? Entonces,
Es mejor que hayan sismos pequeños, ¿no? Que un sismo bastante devastador, ¿no? Que conservar toda esa energía y liberarla en un solo pulso. ¿Ok? No sé si tiene algunas preguntas hasta aquí. Sí, Aníbal. Sí, ingeniero. Disculpe, tenía una consulta. En los sismos de interfase serían los corticales y creo que eran divergentes, o porque dijo que el intraplaca es de subducción, ¿verdad? No. A ver, cuando habla sismo cortical, los sismos corticales son generados básicamente por fallas, ¿no? Y los divergentes, estos no los puedes clasificar como interfase. Lo único que puedes clasificar como interfase son los sismos de subducción, ¿no? Que son entre las fases de las dos placas que están chocando, ¿no? Por eso se le llama interfase, y el otro se llama intraplaca, porque está debajo de la placa, ¿no? Al interior, ¿no? Entonces, para una subducción se puede clasificar en estas dos, ¿no? Que son la mayor parte de los sismos del mundo también, ¿eh? Casi el 70% de los sismos del mundo son subducción. ¿Ok? Ok, ingeniero. Gracias. Ya. Entonces, bueno, ya habíamos mencionado que los sismos son movimientos relativos, que son, bueno, son causados por movimientos relativos, ¿no? Entre placas, ¿no? Y bueno, están asociados al tamaño y la escala sísmica, ¿no? ¿Ok? La magnitud frecuentemente es asociada a la escala de Richter. Ahora vamos a ver un poco más en detalle sobre estas magnitudes de escala. Y existe otro, ¿no? Que es en función a la intensidad, ¿no? Dentro de todas las escalas que se tienen para intensidad, la más famosa es la escala de Mercalli, ¿no? Que está, bueno, asociada en función al daño del sismo en cualquier punto. O sea, no vamos a saber dónde fue producido el sismo, sino vamos a saber únicamente los daños, ¿no? ¿Ok? Más adelante voy a hablar un poco más de la escala de Mercalli. Esta es básicamente la configuración que tenemos para un sismo. Los movimientos se generan dentro de la corteza, ¿no? Y la energía se convierte en ondas que son básicamente, pueden ser ondas P, ondas S, ¿no? Y bueno, al llegar a la superficie ya se transforman en ondas superficiales, ¿no? Que puede ser Rayleigh o Love, ¿ok? Estas ondas sísmicas son básicamente, pueden ser compresionales o pueden ser de corte. Las más devastadoras son las ondas de corte, debido a que el suelo se presenta, la menor resistencia que presenta el suelo es por corte, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver corte, en la resistencia, en tema de resistencia al corte, el suelo es el que no tiene mucha ventaja, ¿no? ¿Ok? Esta es la secuencia de eventos, ¿no? Fallas, sismos, después ondas sísmicas, de ahí se produce el movimiento del terreno y vienen las fallas estructurales, ¿no? Algunos conceptos básicos que tengo aquí, que los podemos ver en esta figura. Básicamente el foco es la distancia, el foco es donde se genera el sismo, ¿no? Donde se ha generado el sismo realmente, ese es el foco, ¿no? Y bueno, la distancia focal es la distancia del foco hasta la zona de evaluación del proyecto. Por ejemplo, si alguien me dice, el proyecto está acá y la distancia focal está a 200 kilómetros. Entonces, la distancia focal se va a medir de manera directa con respecto al proyecto, ¿no? Se traza una perpendicular y acá también, ¿no? Para medir la distancia focal. Así es como se mide, ¿no? Y hay otra nomenclatura que es importante también, que es profundidad focal, ¿no? Que es la profundidad del foco con respecto a la superficie terrestre. Hay otra distancia también, que es la distancia epicentral, que es la distancia del
proyecto al epicentro de manera superficial en la corteza, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. El hipocentro básicamente es el foco, por así decirlo, ¿no? Más o menos el foco, porque en realidad el hipocentro sería la distancia vertical, ¿no? Al epicentro, ¿no? A la misma altura del foco, ¿no? Así que probablemente esté por aquí, ¿no? Pero no se suele utilizar hipocentro, más se suele utilizar foco. ¿Ok? Ok, vamos a seguir. Esta es la que había mencionado, la propagación. Acá hablamos un poco sobre la duración de ruptura, ¿no? Depende, va a depender mucho de la magnitud del sismo. Puede ser una fracción de segundos, como también puede ser decenas de segundos para terremotos mayores a 5. Y bueno, estas vibraciones viajan a diferentes velocidades porque estamos ante diversos tipos de materiales dentro de la corteza terrestre. Normalmente son usados 3 sismógrafos para, los sismógrafos, tres sismógrafos me van a definir dónde está generalmente el foco o el epicentro del sismo, ¿no? Y bueno, en este caso los sismógrafos me permiten registrar tres componentes, este-oeste, norte-sur y el vertical, ¿no? Hay algo que tienen que tener en cuenta, el rango de frecuencias que se usa generalmente en ingeniería para todo tipo de estructuras es de 0.2 a 25 Hz. Son los sismos con periodo, es el periodo más frecuente que tiene el sismo, de acuerdo al diagrama espectral o el espectro sísmico. El espectro de Fourier me define la frecuencia con la que, ¿cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la frecuencia, la frecuencia más asociada a un sismo, ¿no? En este caso, para evaluaciones de presas, lo que más nos importa está entre 0.5 y 5 Hz. Si quieren, ustedes le pueden sacar la inversa y más o menos van a saber cuál es el periodo. ¿Ok? Acá ustedes esta imagen también la han visto, ¿no? La propagación de las ondas, que tenemos las ondas, estas ondas son las ondas, ¿dónde estaba? Las que van dentro de la corteza, ¿cómo le llamaba? Ondas internas, ondas superficiales, ¿sí? Podemos llamar así. Las ondas P son las ondas en las cuales la partícula, el movimiento de partícula va en la dirección de propagación. Si ustedes se dan cuenta, el movimiento de esta partícula va en la misma dirección que la propagación. ¿Ok? En cambio, en las ondas S, el movimiento de la partícula va perpendicular a la dirección de propagación. Y estas son las que más afectan al terreno, a la resistencia de los suelos, que son las ondas S, son a las que más tienen que ustedes tener consideración. Entonces, estas son las ondas de cuerpo. Bueno, el título es cuerpo, ¿sí? Estas son ondas primarias, ondas P, ¿no? Que son las compresionales, que se pueden asociar a lo que ocurre con un resorte, ¿no? Tienen una velocidad bastante rápida, son más rápidas que las ondas S. ¿Ok? Y las ondas secundarias o las ondas S, que son movimientos de corte con velocidades menores, ¿no? Y que simulan, es como simuláramos que tuviéramos una cuerda atada y le damos un movimiento, vamos a ver que la cuerda hace unas ondas, ¿no? Eso quiere decir que la velocidad de movimiento de la partícula es perpendicular a la dirección de propagación. ¿Ok?
Y las ondas superficiales, que son básicamente las ondas Rayleigh y Love, que tienen una velocidad aproximada como el 90% de las ondas S. Las ondas Love son menos rápidas que las S, pero más rápidas que las Rayleigh. ¿Ok? Estas ondas superficiales no son tan devastadoras como las ondas S, así que las que más debemos tener en cuenta son las ondas secundarias. Acá podemos ver en este caso, este es un sismograma. Creo que sí, no dice qué es lo que tenemos del EGI, pero tenemos algo muy importante aquí, ¿no? Esta es la lectura de un sismograma. Vemos que inicialmente se produce un ruido, luego llega la onda P, ¿no? Una vez que llega la onda P, nosotros no vamos a poder sentir esta parte del sismo. Los únicos que pueden sentir esto son los animales. Es por eso que cuando ocurre un sismo bastante devastador, ustedes ven a los animales primero, que comienzan a huir, ¿no? Comienzan a ladrar los perros, etcétera, ¿no? Es porque ya está llegando un sismo, ¿no? Un sismo bastante fuerte. Y ahí es cuando llega, pues, el tema de las ondas S y las otras ondas que son bastante superficiales, ¿no? Que en conjunto causan los mayores daños, ¿no? Entonces, ustedes ven aquí que existe una diferencia en el intervalo de tiempo en la llegada de las ondas P y S, y con ese valor obtenido por el sismograma se va a poder determinar la profundidad de foco, con la diferencia, ¿no?, de estas lecturas, ¿no?, con el tiempo, básicamente. Esto lo hace de manera automática, ya el sismógrafo te da este valor, pero el cálculo se hace de esta manera. No sé si alguien por aquí trabajó en el SISMIT. ¿Nadie trabajó en SISMIT? ¿Nadie estuvo haciendo sus prácticas en el SISMIT con el profesor Lazares? ¿No vieron ensayos de microtremor por ahí? Sismograma. El SISMIT es bastante... es como una escuela, ¿no? Para esto de acá, ¿no? No lo van a poder encontrar en otro lugar, ¿no? Creo que ninguno de ustedes tuvo la suerte. Yo tuve la suerte de participar en un proyecto en el SISMIT de la microsonificación de Lima, pero solamente estuve por un periodo de 6 meses, ¿no? Entonces lo que hacían era medir los registros de vibraciones ambientales, ¿no? Porque el microtremor te puede medir eso, y solamente con esos registros se podía realizar una microsonificación. No necesitabas tener sismos. Entonces, el microtremor nos ayudaba bastante a sonificar, hacer una microsonificación sísmica de la ciudad de Lima. O sea, ya no, si ustedes se dan cuenta en el mapa, actualmente tenemos en la norma técnica peruana, tenemos 4 zonas, ya no son 3, son 4. Se agregó una zona roja, creo, que ahora es la zona 4, ¿ya? No sé si se acuerdan. Entonces, ya yendo más al detalle, ya se puede tener una microsonificación sísmica de la ciudad de Lima, que no sé por qué hasta ahora no la ponen en ninguna norma, porque sería importante porque ya se tiene bastantes datos de esto, hasta el día de hoy no lo hacen. No sé si en una nueva versión saldrá esto, pero es importante que lo conozcamos, porque en base a esta microsonificación se pueden hacer planificaciones urbanas, ¿ok? Se puede preferir una zona a comparación de otra, ¿no?, para la construcción, para la autoconstrucción también. O sea, ya se puede determinar en qué lugares se puede permitir la autoconstrucción, aunque ahora está permitido en todo lugar, ¿no?, porque es bastante informal. Pero ante un riesgo inminente de un sismo que todavía no ha llegado en Lima, es bastante importante realizar todos estos estudios para poder diversificar lo que tenemos en Lima, o tratar de interpretar qué zonas estarían más asociadas a un riesgo, un eventual riesgo de un evento sísmico considerable, ¿no? ¿Ok? Pero esto ya es una labor bastante más detallada para los ingenieros sísmicos, ¿no?, especializados en la parte estructural, ¿no?,
Los geotécnicos especializados en sísmica lo que hacen es determinar los acelerogramas sintéticos o básicamente a realizar análisis dinámicos para las presas en función a estos acelerogramas. Este es un sismograma, pero con un acelerograma bastante parecido. Lo que hacen los ingenieros sísmicos, geotécnicos, es eso. Realizan análisis dinámicos, ¿no? Calculan los parámetros dinámicos, que los puedes calcular pues con ensayos geofísicos, algunos con ensayos dinámicos en laboratorio, que no, actualmente no tenemos muchos laboratorios que hagan esto. Y bueno, es una parte interesante de la geotecnia de presas. Es toda una especialidad que pues desafortunadamente no se puede tocar en un curso. Existen cursos especializados para eso. En el Perú no he visto ninguno. Más son en el extranjero, no sé, en Chile están bastante desarrollados en ese tema también. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta hasta aquí, para tener un pequeño receso. Ok, si no hay ninguna pregunta, vamos a tener un receso de 5 minutos, 5 o 7 minutos hasta las 2, hasta las 3, disculpa. Gracias.
Ok, chicos, vamos a comenzar otra vez. Vamos a continuar. Entonces, dentro de estas consideraciones sísmicas, lo que debemos tener en cuenta es estos conceptos de amplitud, duración y frecuencia. Que son los parámetros más importantes que vamos a tener que definir, ¿no? En función a estos parámetros, bueno, estos parámetros van a defender muchos factores, ¿no? Que es básicamente la distancia del proyecto al foco, ¿no? La magnitud del sismo, las condiciones del sitio van a hacer que la amplitud, duración y frecuencia varíen. ¿Ok? Dentro de los métodos de medición, como ya les había mencionado, están la escala de Richter y la escala de Mercalli. Ambos pueden obtenerse con sismógrafos, ¿no? Los sismógrafos van a determinar el tiempo de llegada, la amplitud, frecuencia y duración de las ondas sísmicas, que son los sismogramas que ustedes han visto. Van a permitir ser analizados y medir el tamaño del sismo. Para la escala de Richter, que es la escala de magnitud, es la que más se utiliza, es una medida cuantitativa de la cantidad de energía liberada por un sismo y es basado en la amplitud de sus ondas, ¿no? Es determinado a partir de registros sísmicos y la escala de Mercalli, básicamente, como ya he mencionado, define la intensidad que se determina cualitativamente. Esta es la escala de Mercalli, la cual es una escala, como ya había mencionado, cualitativa. Si ustedes ven, tenemos del 1 al 11. ¿No? Y en cada uno de estas clasificaciones se mencionan cosas que podrían generar los sismos, ¿no? Es una escala bastante antigua, que es la que tenemos estos registros de silbado, ¿no? Nosotros podríamos asociar una escala de Richter a una escala de Mercalli. Ya se ha hecho esta, por así decirlo, correlación, pero no es muy confiable, ¿ok? Los catálogos sísmicos muestran también la escala de Mercalli y la escala de Richter asociada a ese evento, ¿no? Entonces, la escala de Richter, ¿cómo se mide? Básicamente tenemos la amplitud y tenemos la distancia, esta diferencia de distancia. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, gráficamente podemos obtener la magnitud local, ¿no? En este caso tenemos una distancia en kilómetros, ¿no? Y en segundos, que eran básicamente 25, y una distancia en kilómetros de 220, asociados a una amplitud de, no sé, 25 o 30, ¿no? Vamos a tener una magnitud 5, ¿no? Y así, mientras más tengamos amplitudes mayores y distancias mayores o menores, por así decirlo, o distancias mayores, vamos a tener que van a estar asociadas a una magnitud. Esa es una escala básicamente logarítmica. Existen otras magnitudes de onda, magnitudes sísmicas que, bueno, no se utilizan mucho. Y la magnitud de momento, ¿no? Que es la magnitud que usualmente se estila poner en los estudios de peligro sísmico. ¿Ok? La magnitud de momento es, a diferencia de otras escalas de magnitud, es la magnitud de referencia. Como ustedes pueden ver, se mantiene constante con respecto a los otros tipos de magnitud, ¿no? Entonces, para el diseño de presas se va a requerir la aceleración horizontal y vertical en la base de las presas, ¿no? Estos registros van a ser obtenidos únicamente por los acelerógrafos. Entonces, esto es lo otro que les quería mencionar, que básicamente, antes de pasar a esta parte, a diferencia de los sismógrafos se suelen saturar, ¿no?, con las señales
en un campo cercano. Los sismógrafos solamente sirven para tratar señales en campo lejano. Es decir, si ocurre un sismo debajo de un sismógrafo, el sismógrafo no lo va a poder detectar porque se va a saturar la señal, ¿ya? Pero si ocurre a 300 kilómetros de un sismógrafo o a 200 kilómetros, el sismógrafo sí lo va a poder triangular la señal, ¿ok? En cambio, un acelerógrafo no va a poder obtener la señal a 200 kilómetros. El acelerógrafo funciona básicamente cuando los sismos son bastante cercanos a la fuente. Es por esto que una de los dispositivos de instrumentación que se deben considerar dentro de una presa son los acelerógrafos, ¿no? Y estos son usualmente ubicados en la corona de la presa y en roca basal. Pero ahora vamos a ver por qué los ubicamos ahí, eso lo vamos a ver más adelante. Pero solamente les menciono que los acelerógrafos son instrumentos ya de medición local, ¿no? De lo que tenemos, ¿no? Y son los que nos permiten, pues, evaluar las aceleraciones asociadas a la base de las presas, que son los parámetros que vamos a necesitar para asociar un evento sísmico a un diseño sísmico de una presa. Dentro de estos fenómenos de movimiento en el sitio, nosotros tenemos dos tipos de fenómenos. Uno es el fenómeno de atenuación, que básicamente ocurre porque las ondas se atenúan, o sea, disminuyen, ¿no? Su amplitud disminuye debido al amortiguamiento de los diferentes tipos de materiales, ¿no? Las frecuencias altas se atenúan más rápido y, bueno, es bastante significante para grandes sismos. O sea, los grandes sismos que ocurren generalmente se atenúan al llegar a la superficie. Y existe otro fenómeno, que es el fenómeno de amplificación. El fenómeno de amplificación básicamente es cuando un sismo llega a un estrato, a un depósito cuaternario, a un estrato de suelo, y que debido a que el suelo es de tipo blando, ¿no? O suelos arcillosos o suelos granulares, delgados, las aceleraciones suelen cambiar y suelen tener mayores amplificaciones. Ahora, esta amplificación depende básicamente de la topografía del terreno, de las características del depósito que estás considerando, ¿no? Suelen ocurrir, por ejemplo, para un mismo tipo de sismo, si nosotros tenemos que un sismo está ubicado, ¿no? Por ejemplo, una zona está ubicada en roca y la otra zona está ubicada en suelo, pues básicamente vamos a tener mayor vibración o mayor amplitud en suelo, ¿no? ¿Ok? Entonces la aceleración pico del terreno se puede calcular con estas ecuaciones. Esto es solo para su conocimiento nada más, no les voy a pedir ningún cálculo de esto. Esto más se utiliza para estimar las aceleraciones pico del terreno, PGA, para los estudios de peligro sísmico. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la aceleración pico del terreno? La aceleración pico del terreno es la aceleración máxima que podemos presentar para un sismo determinado. En este caso, si este fuera un acelerograma, ¿no? La aceleración máxima sería esta de acá, ¿no? El pico. ¿Ok? Entonces, esa es la aceleración máxima que es asociada a un evento sísmico. Y que para poder calcular eso, se necesitan hacer estudios de peligro sísmico que nos van a definir las aceleraciones pico del terreno en la zona que nosotros vamos a necesitar para diseñar. O sea, en lo que nos va a servir el peligro sísmico para el diseñador es en determinar la aceleración pico del terreno en esa zona. ¿Ok? Nos puede servir para otras cosas, pero el principal uso que le va a dar el estudio de peligro sísmico es el cálculo de la aceleración pico del terreno, ya para esa zona. Y ese cálculo va a obedecer a
un enfoque puede ser un enfoque determinístico o probabilístico. Entonces, dentro de la terminología de la evaluación de peligro sísmico, nosotros podemos tener estos términos asociados, que ustedes deberían tenerlos en cuenta porque muchas veces se habla de esto dentro de un estudio de peligro sísmico y a veces las personas quedan como que, uy, ¿qué es esto, no? Entonces se hablan de 3 tipos de terminología, ¿no? El sismo tipo OB, ¿ok? El sismo tipo SEE y el sismo MCE. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre estos sismos, no? El OB es el movimiento sísmico que va a causar un menor o aceptable daño, ¿ya? Y que va a permitir que la presa continúe con normalidad. O sea, va a poder continuar con normalidad después de este evento sísmico. Va a operar con normalidad, ¿no? O sea, yo voy a tener un evento sísmico, este es el evento sísmico máximo con el cual la presa va a seguir operando con normalidad. No vamos a tener ninguna restricción en temas de operación. Y si existe algún daño, este va a ser fácilmente reparable. O sea, va a continuar con su operación. Este es el sismo OB. El sismo SE es también conocido como MDE, ¿ya? Que es el máximo nivel de movimiento del terreno para la cual la presa es diseñada. ¿Ok? Esta es solamente una terminología para saber a qué nivel de movimiento es la presa es diseñada. Y el MCE es la magnitud sísmica creíble más grande hasta el presente momento. O sea, si por ejemplo, dentro de toda la historia sísmica del lugar, ha ocurrido, por ejemplo, diversos sismos. Han ocurrido sismos de 6, de 7, pero hace 50 años se tuvo el registro de que ocurrió un sismo de escala de repente de 8 o de 8.5, ¿no? Entonces el MCE es 8.5 en este caso, ¿no? Es la máxima magnitud sísmica creíble más grande hasta el presente momento. Se le pone creíble porque, como ustedes conocen, nosotros solamente tenemos registros sísmicos desde hace 40 años. Y muchas veces estos sismos ocurren con periodos de retorno, pues que vienen uno en 500, uno en 1000, uno en 2000, y es difícil que nosotros podamos extrapolar o saber cuál ha sido el MCE, ¿no? En ese sitio, si solamente tenemos los registros sísmicos de los últimos 50 años. Entonces, para eso se hace un cálculo, se hace un estudio de peligro sísmico, se ve la sismicidad en la zona, con algunas ecuaciones se predice, ¿no?, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y bueno, esto nos va a ayudar bastante. Sí, Aníbal. Sí, ingeniero, tenía una consulta. No me queda tan claro, quizás podría explicarlo un poco mejor, la diferencia entre el SE y el MCE, porque uno dice que es creíble y si registros son de pocos años, lo extrapolan a capaz al periodo de retorno. ¿Y cuál es la diferencia con el SE? O sea, no sé, la diferencia exacta me parecen un poco parecidas porque no lo entiendo muy bien. Ah, ya. El SE simplemente es una terminología, es una definición con la cual has diseñado la presa con el máximo nivel del movimiento del terreno. O sea, con el máximo nivel del movimiento del terreno que ha ocurrido en toda la historia. En cambio, el MCE podría ser que no sea el máximo en toda la historia porque no es creíble. ¿Ok? Pero en este caso, lo mejor, mire, yo le soy sincero, esto es básicamente más académico. Lo que se utiliza es o OB o MCE, ¿no? Y en realidad el OB también es académico porque, si ustedes se dan cuenta, las presas no son diseñadas con un OB. O sea, implícitamente sí, pero siempre las diseñan no solamente con el OB, porque estarías, por así decirlo, subdimensionando, ¿no? Subdimensionando. ¿Por qué? Porque el OB generalmente es menor que el MCE. Entonces a nadie se le va a ocurrir considerar un sismo que sea menor que el MCE. ¿Ok? Pero muchas veces ocurre que el OB es mayor que el MCE, porque el MCE
es tan pequeño que ya está contenido en el OVE. ¿Ok? Porque el OVE es el sismo que va a causar un menor o aceptable daño para la operación. O sea que va a poder seguir operando. En muchos casos el MCE no es tan grande y bueno, la presa va a seguir operando con un MCE. Pero en muchos casos, la mayoría de los casos, el MCE es mayor que el OVE. El SE simplemente nos está diciendo que el sismo con el que se ha diseñado la presa es el máximo de todos, ¿no? Ok, ingeniero, entiendo. Una otra consulta. Si el registro, como usted dijo, por ejemplo, solo se tiene en los últimos 30 o 40 años y se hace un periodo de retorno de 275, en teoría, para que sea creíble, se debería haber tenido un registro de 275, ¿verdad? Pero si es que no se tiene, se hace como una extrapolación, algo así. Existen ecuaciones que, bueno, los especialistas en peligro sísmico hacen este cálculo, ¿no? En función a los catálogos, ¿no? Etcétera, a la sismicidad de la zona. También puede ser que en la zona en la que estés no haya habido ningún sismo, pero tú sales de tu zona y tienes un sismo mucho mayor en otra zona. Entonces extrapolan estos datos a la zona en donde tú tienes este evento y calculan un máximo sismo creíble, que puede ser creíble, que puede ser menor a ese que tienes, un poquito más allá, pero que es bastante creíble. ¿Ok? Ya. Entonces, ingeniero, ¿el MC es el sismo máximo que se haya producido y extrapolado o con registro en el rango de periodo de retorno? No, porque el MCE no está vinculado a un periodo de retorno, está vinculado a un enfoque determinístico. Determinístico es cuando yo te doy una lista de sismos y te digo, todos estos sismos han existido. ¿Ya? No es un enfoque probabilístico, te estoy diciendo, todos estos sismos existieron. Tú agarras el sismo más grande de toda la historia, creíble, y con ese lo vas a diseñar. Ya. Ok, no entiendo. Gracias. Claro. En cambio, el otro enfoque es un enfoque probabilístico, que ya depende del periodo de retorno. Si yo por ejemplo, para condiciones de operación, usualmente se utilizan periodos de retorno de 100 años. Entonces, yo no voy a agarrar el MCE, porque el MCE es el máximo histórico, o sea, es el máximo creíble histórico más grande hasta el momento, ¿no? Y bueno, sería bastante conservador utilizar un MCE sabiendo que de repente ese MCE viene cada, no sé, cada 10.000 años y yo tengo un sismo con un periodo de retorno mucho menor, con el cual yo aseguro la operación de mi presa. Pero para condiciones de cierre, ojo, condiciones de cierre o consecuencias bastante devastadoras para una presa, casi siempre se utiliza el MCE. El MCE o un sismo de 1 en 2475 años, ¿ya? Es lo que recomienda la CBA. Si ustedes se van al inicio de las clases que tuvimos, había un cuadrito de sismos y ahí se mencionaba el MCE. MCE o 1 en 10.000, decía. ¿Ok? Entonces, ese cuadrito necesita ser adecuado a Perú, porque 1 en 10.000 en Perú es más grande que el MCE. Entonces, si ustedes ven el cuadrito, dice MCE o 1 en 10.000. Es porque esta norma es canadiense. En Canadá, discúlpenme, se suele tener MCEs muy parecidos a estos periodos de retorno, es porque no es una zona tan sísmica. No sé si me dejo entender. Los sismos ahí no son tan fuertes como en Perú. Si ustedes van al mapa de Canadá, ustedes también tienen que saber de dónde están tomando la norma. Y si esa norma está ajustada a las intensidades sísmicas que nosotros tenemos aquí. Miren. Miren dónde está Canadá. O sea, Canadá solamente en la parte oeste, ¿no? Pero no en todo su territorio. Existen normas sísmicas que solamente aplican para una parte de su territorio y para la otra no, ¿no? Entonces, ahí bastante importante, ¿no? Hay zonas, por ejemplo, en Canadá que no son habitables, ¿no? ¿Ok?
Ok, a ver dónde nos quedamos. Ya. Ya, el enfoque probabilístico es básicamente lo que les estaba mencionando. Existe una gran cantidad de sismos en el área y se utilizan ecuaciones de ocurrencia sísmica. ¿Ya? Estas ecuaciones me permiten evaluar, ¿no? Asociar un evento sísmico a un periodo de retorno. Pero esto es usando data disponible, data sísmica del entorno y también del mismo sitio. O sea, se tiene que hacer todo un proceso para llegar a evaluar un periodo de retorno, un sismo con un periodo de retorno de 100 años, de 500 años, de 2475. Usualmente van subiendo, ¿no? Van subiendo las magnitudes. ¿Ok? Estos estudios de enfoque probabilístico son en función a fallas conocidas. O sea, por ejemplo, si estamos hablando de algunas fallas activas que tengamos por ahí y sepamos más o menos que hayan habido sismos asociados a estas fallas, se suelen considerar bastante las fallas activas en zonas, por ejemplo, sierra y selva. En la zona costera más se utilizan los sismos de subducción. Es por eso que el especialista en el peligro sísmico no puede ser cualquier persona. Tiene que ser una persona que conozca bastante sobre esta materia y sea especialista realmente. Ahora, otra cosa, el peligro sísmico es algo que se va actualizando cada 4 o 3 años. O sea, ustedes no pueden trabajar con un estudio de peligro sísmico que lo tuvieron hace 15 años. No, porque las ecuaciones que utilizan estos estudios de peligro sísmico se actualizan. ¿Okay? Estas ecuaciones que le llaman leyes de atenuación se actualizan. Y al actualizarse, usualmente, estos sismos suben en vez de bajar. O sea, el PGA que consideraste un diseño sísmico hace 15 años en la zona, si tú haces un estudio de peligro sísmico ahora, usualmente te va a salir más alto. Y si tú utilizaste ese sismo en una consideración límite, por ejemplo, utilizaste un 0.21 de PGA, ¿no? Para hacer el cálculo, no sé, para determinar la estabilidad sísmica de tu presa con una consideración pseudoestática, y ahora te sale que haciendo un estudio de peligro sísmico es 0.24, o sea, es mayor, y tú en ese momento consideraste que lo llevaste al límite con un factor de seguridad igual a 1, ahora ya te va a salir inestable. Bueno, no inestable, no te va a salir menor a 1. Y ahí vienen los problemas, porque muchas veces estos proyectos que han sido calculados con estudio de peligro sísmico hace 4 o 5 años, están pasando al límite, ¿eh? Pero luego el peligro sísmico se actualiza y todos estos componentes o estas estructuras ya son inestables. O sea, ya son menores a los factores de seguridad recomendados mínimos. ¿Ok? Entonces, esto es algo que hay que tomarlo con pinzas, porque no podemos llevar un diseño al límite, ¿no? Del factor de seguridad máximo. Entonces, siempre tratar de no ser tan conservador, tan pegado a la parte límite, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó hacer un estudio de ingeniería de cierre para la mina Pierina, y en la mina Pierina lleva cerrando hace 15 años, y bueno, hace estudios los estudios de peligro sísmico, por ejemplo, el último estudio de peligro sísmico en la mina Pierina fue en 2018, pero antes de ese estudio lo hizo el doctor Alba en el 2012. ¿Ya? El doctor Alba determinó, por ejemplo, un PGA de 0.30. Y luego se actualizó el estudio de peligro sísmico en 2018. Y en 2018 el PGA era 0.34. O sea, se incrementó. Y todas las estructuras que se habían llevado al límite en Pierina, ¿ok? Y esa mina ya estaba cerrando, ¿eh? O sea, cuando un proyecto está en cierre, se tiene un monto limitado de inversión y, bueno, no se desea invertir más, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que todas las estructuras en Pierina, la mayor parte, la solicitación sísmica era mucho mayor y ya actualmente tenía un factor de seguridad menor a lo establecido.
y entonces se tuvieron que hacer trabajos de corte y relleno compensado, ¿no? Para tratar de tender el talud de algo que ya estaba cerrando inclusive. Entonces es más conveniente, por así decirlo, no demorarse tanto en hacer esto, porque estos estudios de peligro sísmico se deben de actualizar cada 4 o 5 años. ¿Ok? Esto es algo que funciona al revés. No es que antes sea más conservador. Va a ser más conservador más adelante. Entonces, siempre no lo lleven tanto al límite porque estas ecuaciones se actualizan, los registros se actualizan y usualmente tienden a subir. ¿Ok? Bueno, el tema del MCE, ¿no? ¿Cómo usualmente se determina en función, por ejemplo, si es falla 2, falla 1, falla 3, ¿no? ¿Qué podemos obtener en esta parte del proyecto en función a las distancias, a las magnitudes? Con estas ecuaciones podemos determinar qué MCE creíble podemos tener en ese lugar, ¿no? Ok. Estas funciones de atenuación que estaba hablando van a depender del mecanismo de la fuente sísmica, la profundidad que se relaciona con el mecanismo, la distancia epicentral, y acá ustedes pueden ver las diferentes, por ejemplo, estos en realidad son de diferentes autores, cada una de estas líneas son de diferentes autores, que me van a determinar en función de la distancia epicentral, ¿no? Y a la magnitud, ¿no? Esto es para una magnitud 6, más o menos qué PGA voy a tener en la zona. Y esto también está en función al tipo de material. O sea, por ejemplo, para una distancia epicentral de 10 kilómetros, para una magnitud de momento de 6, voy a tener más o menos un PGA de 0.09. No, 0.2, por ahí, 0.2. Entonces, dense cuenta más o menos, para una distancia epicentral de 100 kilómetros, para una magnitud 6, ¿eh? Voy a tener un PGA de 0.01. O sea, importa mucho la distancia epicentral. O sea, tendríamos mucha suerte si, por ejemplo, este es para un 6, ¿no? Pero para un 8 debe ser un poco más alto. Y si la distancia epicentral es mucho mayor, no vamos a tener problemas, ¿no? En la zona, ¿no? Porque es bastante considerable hablar de los PGAs en esta zona son los que son más frecuentes, ¿no? En esta zona, ¿no? 0.2, 0.3, ¿no? 0.4, ¿no? Hasta 0.4 he visto, ¿no? Entonces, mayores a esto ya son devastadores, no se puede diseñar ninguna presa, ¿no? Ok. Entonces, en resumen, ¿qué magnitud de sismo debo usar en el diseño? Si, por ejemplo, estamos utilizando un enfoque determinístico, las presas deben ser diseñadas en general para sismos de alta probabilidad de ocurrencia sin perder su funcionalidad. O sea, puedo diseñarlo tanto para un enfoque determinístico como para un probabilístico. Si voy a utilizar, por ejemplo, un enfoque determinístico, se suele usar el MCE. Si es un enfoque probabilístico, se suele utilizar un sismo del 10% de probabilidad de excedencia en 50 años. ¿Ok? Y esto generalmente me conlleva a un periodo de retorno. Si ustedes utilizan esta ecuación de riesgo y meten estos valores, se van a dar cuenta que es un periodo de retorno, ¿no? De 100 años. ¿Ya? Mayormente para operación se utilizan periodos de retorno de 100 años y si es que quiero saber que a largo plazo no va a afectar la operación de la presa a largo plazo, no en operación, sino para toda la vida de la presa, hasta supuestamente se va a quedar ahí por siempre, ¿no? Por siempre se va a quedar esa estructura, ¿no? Entonces, se suele diseñar con el MCE. Entonces, esas son las dos consideraciones que ustedes tienen que tener
Cuando yo hablo de un sismo de 10% de probabilidad de existencia en 50 años, es la terminología que se utiliza. Así te lo van a poner, pero si tú lo pones en una ecuación de riesgo, te va a salir 100 años de periodo de retorno, ¿no? Y bueno, básicamente es esto. No sé si tienen alguna consulta. Sí, Aníbal. Sí, ingeniero, una consulta acá, cuando en esta gráfica, bueno, en este PPT, donde dice el enfoque determinístico y el enfoque probabilístico, para elegirlo es según si van a tener daños reparados o va a ocurrir reparaciones luego del sismo. ¿Eso es la razón? ¿O cómo sería para elegirlo, no? Porque son varias opciones. Ya, mira, usualmente en un estudio de peligro sísmico tú vas a tener un enfoque probabilístico y un determinístico. Si tú, por ejemplo, quieres hacer un estudio a corto plazo, ¿no? Y necesitas evaluar la sismicidad de ese estudio a corto plazo, hablo de corto plazo en condiciones de operación, durante la construcción, etcétera, etcétera, como le quieras llamar, usualmente se utilizan sismos con periodos de retorno de 100 años. Entonces tú tienes que ir al enfoque probabilístico del estudio de peligro sísmico y ahí obtener el sismo con un periodo de 100 años. Pero si, por ejemplo, tú estás en una etapa de cierre, estás considerando un estudio a largo plazo, estás considerando que ya lo vas a considerar para toda la vida, en toda la historia, lo más conservador que puedes utilizar es el MCE. Ese es el más conservador. ¿Ya? En algunos casos llegan a utilizar el MCE, pero en otros casos se apegan a la norma peruana. ¿Y qué nos dice la norma peruana? La norma peruana nos dice que todas las infraestructuras para un plan de cierre de minas deben de considerar un periodo de retorno de 500 años. Entonces, tú te vas al enfoque probabilístico, obtienes el sismo de 500 años y con ese sismo tú lo diseñas. ¿Ok? Pero tú sabes que existe otro sismo superior a ese, que es el MCE. Si por ejemplo, el dueño de la mina, el owner, ¿no? El dueño minero dice, no, yo no voy a correr riesgo, utiliza por favor el MCE, ¿no? O sea, un poco más conservador. Por ejemplo, utilizan la norma CDA. La CDA sí utiliza el MCE. No le basta los 500 años que da. Tú con la CDA ya estás cubriendo lo que te dice el Estado, ¿no? Los 500 años está cubierto, estás utilizando MCE, ¿no? Entonces, acá también hay que saber cuáles son los criterios de aceptación que tú necesitas para tu evaluación sísmica. Es por eso que es importante primero saber cuál es la guía de diseño que vas a utilizar, que usualmente en empresas es la CBA. ¿Ya? Empresas de relaves y en las empresas, la mayoría de empresas, CDA. Si no utilizas CDA, tú te puedes acoger a la norma peruana y normal, estás cumpliendo con la regulación peruana, que te dice por lo menos 500 años, ¿no? Para etapa de operación no existe ninguna regulación en el mundo que te diga, oye, para etapa de operación considera 100 años. No, nunca vas a encontrar en ninguna norma peruana ni en el mundo, bueno, no sé si en el mundo, pero en Perú no vas a encontrar una norma que te diga, utiliza 100 años para corto plazo, porque nadie sabe cuánto es un corto plazo. No existe un límite de años que te diga, oye, son 50 años, es corto plazo. O es 3 meses, es corto plazo. No. Depende del criterio pero si sabemos que está en operación, algo que está en operación dura 50 años. O se puede utilizar un periodo de retorno de 100 años por ahí. Sabemos que la vida útil de la mayoría de estructuras es 50 años. Útil con respecto a operación. Estoy hablando de operación, no de que se va a quedar ahí toda la vida, ¿no? De utilidad, mejor dicho. Ok, ingeniero, ¿y cuál es la norma peruana exactamente en este caso, ¿no? De que el nombre, no sé, o el código. Ya, tú te vas al MINEM y pones plan de cierre de minas. Plan de cierre. Acá está. Un ratito. Acá ustedes entran al guía de plan. Guía de cierre de minas.
acá. La aceleración sísmica horizontal máxima y el coeficiente sísmico que se utilizará para la evaluación de la estabilidad pseudoestática de los embalses se fundamentará en una evaluación de riesgo sísmico, o sea, un peligro sísmico, empleando un periodo de retorno de al menos 500 años o mayor para las estructuras de alto riesgo. Acá está. ¿Ok? También tienen un periodo de retorno para el tema de lluvias, que esto no lo utilizamos nosotros, sino los hidráulicos o los hidrólogos. Pero para estructuras geotécnicas, 500 años o mayor, dice. Pero mínimo 500 años. O sea, ya va a depender de ti si quieres utilizar algo mayor, normal. Pero como mínimo 500 años. Ok, ingeniero. Gracias. Ok. Ok, ¿hay alguna pregunta? Si no, continuamos ya mañana con el tema de licuación. Mañana ya vemos licuación de 12 a 2. ¿Ok? Mañana sí bastante puntual, más puntual que hoy día. Se han sido bastante puntuales para poder terminar un poco antes. Ok, chicos, entonces yo creo que eso sería todo por hoy día. Eso sería todo. Ingeniero, disculpe, una pregunta. Sí, Acerca del 10% de probabilidad que dice de excedencia en 50 años, eso a veces lo he escuchado. ¿Y cómo es que se obtiene el tiempo de retorno cuando esta ecuación, mencionan todo eso? con esta ecuación. Ah, ok. El riesgo es el 10%. Sí, es el 10% de probabilidad de excedencia. Yo les sugiero ver este video del doctor Zenón. Acá ustedes van a entender todo esto de las ecuaciones de riesgo, ¿no? Se llama peligro sísmico en el Perú. Acá les van a explicar, el doctor Zenón les va a explicar ahí sus clases, son muy buenas. Acá le va a explicar básicamente, esto lo hago como complemento nada más. Ahí está, en ese video le va a explicar el doctor Zenón. Acá está. Acá está, mira. Riesgo, años de utilidad de la estructura y el periodo de retorno asociado. 475 te va a salir, pero en realidad lo asocian a 500 años. Ok, ingeniero, gracias. Ok. Es muy bueno ese video, ¿eh? Yo les sugiero que lo vean porque van a entender todo lo que es el tema de estudio de peligro sísmico, lo van a entender en un video de 1 hora. Van a saber cómo se calcula, ¿no? Cómo es el proceso para especialistas, ¿no?, de esta materia, ¿no? Ok, chicos, entonces lo dejamos ahí hoy. Ya estamos hablando mañana. Ok, ingeniero, hasta mañana. Muchas gracias. Ingeniero, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, Karen, ¿qué tal? Buenas tardes. Ingeniero, tengo un favor, quería pedir permisos. Voy a irme a campo mañana temprano, toda la semana, más o menos será una semana, un poquito más. Ah, ya. Es probable de que no voy a entrar a las clases.
Ya las voy a tratar de ver en la grabación. ¿Cómo dices? No te escuché muy bien. No, digo que no voy a asistir a las clases de mañana, ni del martes, ni del, o del viernes quizás. Como voy a estar en campo, Ah, ya, ya, eh, ya. ajá, y entonces, si yo puedo tener acceso por ahí, o sea, normal, ingreso, pero ya por si acaso le voy pidiendo permiso, que tal vez no voy a poder ingresar. Ya, no te preocupes. No te preocupes. Están grabadas las clases. Cualquier cosa me preguntas nomás por correo. Que no entiendo. Ya, hasta ahorita estaba avanzando más o menos la práctica. En OV puede tener algún inconveniente, porque creo que lo entregamos el sábado, ¿verdad? La práctica 3. Sí, la práctica 3 este sábado. Y miren, yo de verdad, yo soy bastante flexible en las prácticas porque yo tampoco no he podido manejar bien los tiempos, así que las prácticas son bastante flexibles. No te preocupes, si no la puedes entregar en la fecha, la entrega después. No hay problema. Ah, ya. Ahí bien, sí. Yo justamente estaba viendo eso y como todo ha sido tan raro, ya no me da tiempo mucho para organizarme en esa parte de las prácticas. Sí, está bien, eso me da esa facilidad. Sí, lo único sí sería que lo entreguen como límite el 13, porque el 14 yo tengo que subir todas las notas antes del examen final. Ah, ya. Ujú. Ya, Sí, bien. ya, listo, Ya, Karen. Ya, listo. Hasta ok. luego.